Muy bien. El día de hoy vamos a ver unos temas muy importantes, como es las picaduras de abejas y de avispas. ¿Alguna vez a ustedes le han picado alguna abeja o alguna avispa? ¿No? ¿Ninguno? No, doctor. Ya. Muy bien. A ver, Mila, ¿qué síntomas presentabas? No sé si tienes disponible tu micrófono. Ya, muy bien. Vamos a ver cuáles son, primero vamos a ver cuáles son las diferencias entre abeja y avispas, ¿no es cierto? Son cosas muy diferentes y que normalmente debemos conocerlas para que nos oriente un poco al diagnóstico. Muy bien. Entonces, las abejas, como ustedes observan en la figura 1, son peludas de color marrón amarillento, con vanas negras y amarillas en su cuerpo. Son generalmente pequeñas, miden alrededor de 1 centímetro de largo. ¿Ya? Las abejas suelen ser menos agresivas que las avispas y solo pican cuando se sienten amenazadas o cuando su nido se ve perturbado. En cambio, las abejas construyen colmenas de cera y suelen vivir en grandes grupos, en colmenas como tal. ¿Ya? En cambio, las avispas, como ustedes ven ahí, suelen ser de diferentes colores, pero son más brillantes que las abejas y tienen una cintura más estrecha, como pueden observar en la imagen. Son menos peludas que las abejas, pueden tener rayas negras y amarillas en su cuerpo. Las avispas pueden ser un poco más agresivas y pueden picar repetidamente, es decir, que te pica en un solo lado y te puede picar en otro. En cambio, las abejas no. Una vez que te pica, se muere, ¿ya? Porque el aguijón queda introducido en la piel, ¿ya? Las avispas construyen nidos de papel y pueden vivir en grupos más pequeños. ¿Está bien la explicación hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, está bien, doctor. Ya, muy bien. Otra diferencia, como pueden ver, el abdomen es más redondeado y corto, en cambio el de la avispa es más alargado. Color negro y marrón, en cambio negro y amarillo. Las abejas se alimentan de néctar y de polen, en cambio las avíparas comen de todo, son omnívoros. Las abejas viven en compañía y las avispas en especies solitarias. ¿Ya? El sistema de comunicación, bueno, es más complejo en las abejas y menos en las avispas. Vamos a ver las diferencias. Las diferencias entre picaduras de abeja y de avispa. La abeja, como les decía, deja su aguijón en la piel después de picar, lo que puede seguir liberando veneno incluso después de que la abeja se haya ido. Pero ya la abeja no va a volver a picar más porque se va a morir. La abeja puede causar dolor y enrojecimiento en el área y las personas que son alérgicas puede producir una reacción alérgica como tal. Como dice ahí, las abejas solo pueden picar una vez y luego mueren, porque el aguijón de ellas es como dentado y está en contacto con su abdomen. Cuando pica, queda incrustado en la piel y produce una herida a nivel del abdomen de la abeja. Por lo tanto, muere. A diferencia, las avispas no dejan el aguijón en la piel después de picar, por lo que varias veces le puede picar a ustedes. Las avispas puede ser más dolorosa la picadura que la abeja y puede causar incluso enrojecimiento y hinchazón. Ambas se pueden picar cuando están amenazadas o cuando alguien afecta su nido. ¿Ya? Entonces, yo les pregunto, las abejas, ¿cuál de las dos, abeja o avispa, mueren?
después de picar? La abeja. Las abejas. Muy bien. Ambas, las picaduras de ambas puede producir alergias, ¿ya? Imagínense una persona que es alérgica a la picadura de alguna abeja y le introducen y ese aguijón queda ahí y queda eliminando mucho veneno, con lo cual puede producir una reacción anafiláctica, ¿ya? Es decir, que se va a hinchar mucho y puede producirse incluso hasta un paro respiratorio, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí vean las diferencias, como está el aguijón en el lado izquierdo, ¿ya? El aguijón está ahí incrustado, el de la abeja, y en cambio el de acá es el de la avispa, ¿ya? Preguntas, por favor. ¿Me preguntas? No, doctor, está entendido. Muy bien. En ambos casos, en cualquier picadura de abeja o de avispa, se inocula un veneno que contiene mediadores de inflamación. Y estos son los que producen la reacción, todos los síntomas. Puede haber incluso que la herida se infecte, pero es muy raro. Pero en caso de que vaya a un centro médico y el personal le extraiga el aguijón de manera incorrecta, no se laven las manos, no utilicen instrumentos asépticos, ya puede producirse una infección. Las reacciones alérgicas, gracias a Dios, son más frecuentes tras la picadura de avispa, ¿ya? Una posibilidad que es la reacción tóxica tras picaduras múltiples, que es cuando te atacan enjambre, ¿ya? Entonces, yo les pregunto cuál de todas es la que produce mayor reacción alérgica. La de las abejas, la de las avispas, ¿ya? Y esto es por la gran liberación de aminas y histaminas al torrente circulatorio que produce igualito una reacción anafiláctica, ¿ya? Pero no debe confundirse en su diagnóstico con una reacción alérgica. Eso hay que tener bien en claro. ¿Cuáles son las medidas generales y de tratamiento? Primero, lavar la piel con agua y jabón. Si existen alguna ampollita por ahí, no deben de reventarla, ¿ya? No deben. Se extraen los cuerpos extraños, ¿ya? Pero nunca mediante succión o utilización de las manos, siempre con alguna pinza. ¿Listo? Se puede utilizar algún tipo de lociones para prevenir el prurito, la irritación. Se hace una desinfección con agentes que no coloreen, corticoides tópicos y antihistamínicos y analgésicos que el médico lo va a medicar dependiendo de la gravedad de la picadura del insecto. ¿Listo? Preguntas, por favor. Preguntas, por favor, con la intoxicación o picaduras por avispa y abejas. ¿Está todo claro? Muy bien. Listo. Otras de las situaciones que pueden ocurrir y que debemos de nosotros tener bien en claro son las mordeduras de ofidios. ¿Alguien sabe qué es un ofidio? No, doctor, ¿qué es? Ofidio es sinónimo de serpiente, ¿ya? Es decir que cualquier
cualquier animal, ya sea serpiente. ¿Con qué otro nombre las conocen ustedes? Culebra. Culebras, muy bien. Esos son los que producen mordedura. Mordedura ofidio es mordedura de serpientes como tal. Las serpientes se dividen en dos. Quiero que ustedes entiendan muy bien esto. Se dividen en dos. Las no venenosas y las venenosas. A las no venenosas se las conocen como culebras y a las venenosas se las conocen como víboras. ¿Ya? ¿Entendido hasta ahí? Ambas son serpientes, pero a las no venenosas se las conocen como culebras y a las venenosas como víboras. ¿Ya? Dentro de las no venenosas están las boas y las anacondas, ya que ese tipo de serpientes solamente lo que producen es constricción y muerte. No tienen veneno. ¿Ya? En cambio, las víboras, las venenosas que son víboras, existen varias categorías. Familias como tal. Los elapídicos, que están las corales, Botrox, que es la familia como tal, Atrox, Asper, Lachesis y los crótalos. Gracias a Dios no hay crótalos en Ecuador. Los otros sí hay. ¿Ya? Ya vamos a ver los nombres comunes. Estos son los nombres científicos. ¿Ya? Como veíamos aquí, todo esto son las familias como tal de las serpientes. Es muy importante que nosotros conozcamos la familia de los elápidos, que son las serpientes corales, las serpientes marinas con 18 especies, y de la familia Viperidae, ¿ya? Familia Viperidae, que hay aproximadamente 17 especies de víboras. En Ecuador hay 230 especies de serpientes, de 35 son venenosas y están concentradas en las áreas con altitud. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la familia Viperidae ya habíamos visto, Botrox, Lachesis, Portidio, Botocoprias, Botriopsis, Botriechis, puros nombres raros. Estas están adaptadas a las zonas intervenidas por los humanos, cultivos, zonas agrícolas. Estas son territoriales y buscan las presas, es decir, los roedores en dichos lugares, por lo que al verse en peligro, atacan y producen los cuadros clínicos de envenenamiento. ¿Ya? Entonces la familia Viperidae, ya vimos los géneros, y estas están siempre en los cultivos. Debemos tener en cuenta eso. En cambio, la otra familia, que es la Elapidae, donde las corales es muy importante y la vamos a ver, y también la Hidropis. Estas no son territoriales por lo que tienden a huir del contacto con el ser humano, pero su veneno es muy tóxico, es neurotóxico, miotóxico, por lo tanto las complicaciones son terribles, son muy graves. ¿Ya? Ya que las características de este veneno es que produce la muerte muy rápido. Y generalmente, como no tienen contacto con los seres humanos, se producen por manipulación. Es muy importante identificar de las corales cuál es una coral verdadera y cuál es una coral falsa, para que sea mayor explicado. Si el color amarillo o blanco tocan el rojo, es una coral. ¿Ya? Si no lo toca, es una falsa coral. Es decir, si el negro como tal, separa ya sea al blanco o al amarillo, eso es una falsa coral. ¿Me expliqué? Sí, doctor. Muy bien. Déjeme dibujar, a ver, dibujar. Entonces, si ven en esta imagen aquí,
¿Cierto? Si ven en esta Sí, imagen. doctor. Podemos ver aquí que el amarillo, se movió. El amarillo, o a veces blanco también puede ser, toca al rojo. En toda su dimensión, toca al rojo en el gráfico de arriba. Toca al rojo. ¿Sí logran ver un punterito? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Entonces, el negro aquí no interviene. Aquí interviene es el rojo, perdón, el amarillo o el blanco. Si el amarillo o el blanco toca el rojo, eso es una coral. Cambia la falsa coral, el negro va a separar al blanco o al amarillo del rojo. No entra en contacto. Ahí el color negro se interpone. Entonces, cuando ustedes vean una serpiente, ojalá que no, si ustedes ven que el blanco no entra en contacto, el blanco o el amarillo no entran en contacto con el rojo, eso no es coral. En cambio, si el amarillo y el blanco entran en contacto con el rojo, es una coral. Muy bien. La imagen que está ahí, ¿es una verdadera coral o una falsa coral? ¿Y por qué? Verdadera coral. ¿Quién respondió? Yo, Vanessa. Vanessa, cuéntame, ¿por qué es una verdadera coral? Porque el amarillo está tocando el color rojo. Ya, muy bien, el amarillo está tocando el color rojo, perfecto. ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Está. Muy bien, Mila, si es rojo. Si es coral, perfecto. Es muy importante que nosotros identifiquemos cuándo es una serpiente venenosa o una serpiente no venenosa. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Vamos a ver. Vamos a ver que las características de los ofidios no venenosos o culebras, si se acuerdan que yo les dije al principio que las serpientes se dividían en no venenosas y venenosas, y las no venenosas se les llaman, ¿cómo se les llaman? A las no venenosas. Culebras. Culebras. Y a las serpientes que son venenosas se las llama Víboras. víboras. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre ambas. La cabeza no se destaca del cuerpo, ¿ya? Vamos a ver cómo es la cabeza. La cabeza en la serpiente que no es venenosa, es decir, en las culebras, es una cabeza alargada, ¿ya? Cabeza alargada, pero menos las corales, esas no. Los ojos de las pupilas son redondos, ¿ya? Son redondos. En la cabeza tienen algunas placas lisas. Los colores no tienen una figura geométrica como tal. La cola de las serpientes no venenosas es larga, como un látigo, ¿ya? La cola. Estas son diurnas, pasan mayormente en el día, ¿ya? Y descansan en la noche. En cambio, no tiene colmillos delanteros, por lo tanto no van a poder morder y también inocular el veneno, ¿ya? A diferencia de las víboras, que son las venenosas, las pupilas son alargadas. La cabeza es triangular, tiene pocas escamas
también tienen muchas figuras a lo largo de todo su cuerpo. La cola es corta, son de noche, es decir que pasan su mayor tiempo, se cazan todos de noche y tiene colmillos delanteros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en resumen, las pupilas, yo les pregunto, las pupilas, ¿cómo son en las no venenosas? Redondas, ¿Y en las venenosas? alargadas. Alargadas, muy bien. ¿En cuál de las dos serpientes la cola es larga? En las no venenosas. No venenosas, muy bien. ¿Y la corta? Y la venenosa. Muy bien. ¿Cuál tiene figuras geométricas a lo largo del cuerpo? ¿Las venenosas o las no venenosas? Las venenosas ¿Las venenosas tienen o no tienen? tienen la figura geométrica. Muy bien. Ya. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan para que más o menos identifiquen. Muy bien. Aquí está otra imagen, la venenosa, la cabeza es triangular, la otra en la no venenosa es redonda, en la venenosa es triangular. Muy bien. Está de otra manera lo mismo que expliqué anteriormente. Es para que ustedes se guíen. No se confundan que aquí está al revés. Primero están las venenosas y luego las no venenosas. No hay problema. Entonces, los colmillos otra vez están presentes en las venenosas, no están presentes en las no venenosas. Esas son hay una foseta termorreceptora loreal. ¿Qué quiere decir esta foseta termorreceptora loreal? Quiere decir que son aquella parte del cuerpo que detecta temperatura y es por medio de eso que cazan. ¿Ya? Por medio de eso es que cazan. Entonces, lo más importante que se deben aprender es como la cabeza, como la pupila, como la escola, como son las escamas, la coloración. Es muy importante la coloración de las venenosas, no son unicolores. En cambio, las no venenosas pueden tener un solo color como no pueden tener un solo color. Y siempre en las venenosas, cuando toman contacto con el ser humano o con cualquier otro animal, siempre toman la postura de ataque. En cambio, las no venenosas huyen, porque no les gustan que esté en contacto con el animal, con los seres humanos, porque piensan que la van a matar. ¿Entendido hasta ahí, por favor? Sí, doctor, está entendido. Muy bien. De todas las serpientes, tomando como referencia primero la familia, que es Viperidae, la del género Botrox es aquella que se encuentra con mayor frecuencia en el Ecuador. Tomando en cuenta que hay dos tipos de Botrox. Una que se llama Asper, que no sé si la conocen o han escuchado como la culebra X, pero está mal dicho porque ¿es una serpiente o es una culebra? Perdón, ¿es una víbora o una culebra? Esta de aquí es una víbora.
porque tiene un veneno fatal. Ya en la región occidental está la X y el Botrus atrops, que es la pitala, en la región oriental. A nivel del Ecuador, el 70 al 80% de accidentes ofídicos son producidas por esto. Luego están las otras Botrox, como la hoja podrida, lorito machacuy, chinchín, verrugosa, guascama y amunga. Son los nombres de las serpientes que existen. Entonces aquí le dejo una lista de las especies según la zona occidental o del oriente del Ecuador, donde ahí vemos la Botro asper, que es de la costa X, y la coral, que también está por acá. Pero hay diferentes tipos. Estos son para que conozcan ustedes más o menos las serpientes que están aquí, que habitan en el Ecuador. Entonces hay tres tipos de accidentes. Hay el accidente botrópico, el accidente lachésico y el accidente lapídico. El botrópico, como su nombre lo dice, es por el botrus. Causan accidentes leves, moderados y graves. Tienen manifestaciones locales y sistémicas, ya que tienen muchos factores anticoagulantes y mionecrotizantes. Si por A o B motivo se demora su tratamiento, puede incluso perder la extremidad, si fue en las extremidades, o no. El accidente lachésico es por la lachesis, conocido como verrugosa. Esta serpiente inocula mucho veneno, el cual causa daños importantes en el cuerpo. Y la más complicada de todas, porque no hay un antídoto, salvo el lapídico como tal, que son de las corales. Tienen muchas complicaciones porque el veneno es neurotóxico y también miotóxico. Si se acuerdan, el botrópico y el lachésico es Viperidae. Muy bien, esto tiene manifestaciones locales y sistémicas. El veneno de esta familia como tal, con el objetivo de inmovilizar a la presa como tal, van a eliminar muchas sustancias bioquímicas que tienen varios efectos hemorrágicos, hipotensores, dermiotóxico, hiperalgésico e inflamatorio, es decir, produce muchas complicaciones como tal. ¿Ya? Entonces producen inflamación, producen edema, intenso dolor, equimos y hematomas, flictemas, hemorragias, necrosis, y pueden llegar incluso hasta un síndrome compartimental. Puede producir hemorragia de cualquier tipo, daño renal agudo, puede complicarse, se le puede bajar la presión, se puede chocar y se puede morir si no se le administra el antídoto en lo más rápido posible. ¿Ya? Hay severidad, no envenenamiento, leve, moderado y grave. Todo esto depende de cómo está la lesión, cómo está el dolor, cómo se hace la prueba de coágulo y las manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, si llega a un caso donde solamente hay edema local, hay eritema, es decir, que está roja la piel, hay un leve dolor, la prueba del coágulo coagula, es decir, que los factores de coagulación están bien, y no hay ninguna manifestación sistémica, el paciente está en un cuadro leve. Perdón, no hay envenenamiento. Si está leve, el dolor es leve como tal, la prueba de coágulo coagula, no hay manifestaciones sistémicas, pero el edema está afectado, más o menos con unos 4 centímetros con equimosis, y hay leve o casi no sangrado. Eso es leve. Y va aumentando la intensidad según los segmentos de miembro afectados. Si hay 2 a 3 segmentos de miembro afectados, es moderado. Si el área afectada comparado con la otra área
es mayor a 4 centímetros, es moderado. Si hay equimosis, son puntitos moraditos, ¿ya? Si hay sangrado local, también es moderado. Si el dolor es moderado, también es moderado. Si la prueba de coágulo ustedes le hacen y no coagula, también corresponde a esta categoría. Incluso si hay sangrado de mucosas, por ejemplo, presencia de sangre de glóbulos rojos en la orina, sangra por las encías o por los ojos, eso es moderado. Y las más graves de todas van a ocurrir arriba, en la cabeza o el cuello. Si, por ejemplo, ocupa más o menos 3 segmentos el miembro afectado, es decir, hasta el tronco para el miembro superior, o hasta pelvis, es decir, que se hincha todo eso, hasta el tronco y hasta la pelvis, eso es grave. Si es intenso, si no coagula, si hay inestabilidad hemodinámica, falla renal o todo, eso es grave. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Por mi parte, no, doctor. ¿Ya? Entonces, en resumen, la severidad va a depender de cómo está la lesión, cómo está el dolor, cómo está la prueba del coágulo que yo le voy a realizar y según las manifestaciones clínicas que tenga. Entonces, el objetivo terapéutico es administrar el suficiente antídoto para posteriormente eliminar el veneno que tiene el cuerpo. Ustedes como tal, o el sistema médico como tal, debe reportar de manera obligatoria al sistema de vigilancia del lugar donde está. Comunicarse por vía telefónica con el ECU 911, quienes canalizarán la llamada al centro de información y al centro toxicológico para su registro y orientación en el manejo, ¿ya? Todo eso al 911. Algo muy característico de las serpientes del género Botrops es la formación de ampollas. Pero esta ampolla no tiene contenido líquido, blanco, sino pura sangre. Es ser hemorrágico, tiene bastante sangre acumulada ahí. ¿Ya? Eso es muy importante de este género. Entonces ustedes deben de evaluar primero cómo está el paciente, monitorear todos los signos vitales. Hay una prueba de tubo que es extraer, prueba del coágulo, perdón, es extraer 5 ml de sangre en un tubo de tapa roja y reevaluar a las 12 horas para ver si está coagulado o no. Se canaliza porque ustedes le van a administrar se le va a administrar, perdón, el suero antiofídico, ya sea con solución salina o con lactato de Ringer. Incluso se puede canalizar otra vía por si acaso pueda colapsar el paciente y ustedes se puede hacer la limpieza del sitio de la mordedura utilizando las medidas de higiene que ya vimos anteriormente. La posición del miembro afectado es neutra y siempre debemos mantener el miembro en reposo. Y hay que llenar normalmente la ficha epidemiológica, que es una ficha que ustedes no sé si han conocido, que es la EPI1 individual, donde se van a llenar todos estos datos. ¿Ya? Esto es muy importante que ustedes lo recomienden. ¿Qué se debe de hacer cuando el paciente sufre un accidente botrópico o lachésico? A nivel primario y comunitario, ¿qué se debe hacer? Se debe colocar al paciente en reposo para que así mejore la circulación, no se produzca ninguna alteración del miembro.
Y lo que no se debe de hacer es usar torniquetes, ¿ya? Porque puede que cuando ustedes colocan el torniquete, el miembro inferior, si es afectado el miembro inferior, no le va a llegar la sangre suficiente y se puede necrosar, ¿ya? La herida se debe lavar con abundante agua y jabón, ¿ya? Eso sí está recomendado. Lo que no se recomienda es realizar cualquier corte en el sitio de la mordedura, jamás. Se inmoviliza el miembro afectado, eso sí, pero realizar la aspiración del veneno con la boca no se debe de hacer. Tranquilizar al paciente y a los familiares, sí, pero ustedes no deben de seguir recomendaciones populares como aplicar hidrocarburos, orinar en la mordida, ya, eso no. Deben de darle de tomar abundantes líquidos, ¿ya? Y no se debe de administrar ningún tipo de inyección intramuscular al paciente, ¿ya? Hay que ver cuál es el animal agresor y de ser posible lo capturan, ya sea vivo o muerto, para ver qué tipo de serpiente es. Y lo que no deben de hacer es dar bebidas alcohólicas al paciente. ¿Para qué? Si en algún momento ustedes disponen de una vía, se le coloca solución salina de lactato de Ringer y se puede colocar una dosis de suero antiofídico vía subcutánea en la región glútea. Lo que no se debe hacer es quemar la herida o aplicar hielo en la herida. Tampoco. Y lo más recomendable es trasladar a todo paciente mordedura a una unidad operativa con un nivel de complejidad mayor. Si se acuerdan que vimos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel de atención. Si está en un centro de salud tipo B, lo pueden mandar al C. Si está en el C, lo pueden mandar a un hospital, ya que es un hospital de segundo nivel. Entonces deben de tener bien en cuenta eso. Preguntas hasta ahí, por favor. Perdón, doctor, ¿por qué no se debe utilizar torniquetes? Ya. Déjame ver si ya voy a ver una imagen aquí. Eso. Si ves cómo le están colocando torniquete ahí. Está apretado. ¿Ya? Bien apretado. ¿Qué pasa? La circulación normal es que la sangre oxigenada que pasan por las arterias se vaya hacia la extremidad inferior, ¿ya? Si usted le coloca un torniquete, no va a llegar sangre oxigenada al pie. Por lo tanto, ese pie se puede necrosar, es decir, se puede dañar. ¿Ya? Se puede considerar la aplicación de un torniquete ancho. ¿Por qué ancho? Porque el veneno no está en las arterias, el veneno está en las venas o en los capilares. ¿Ya? Y eso solamente se puede hacer es colocar un trapo, si es que se coloca, pero que más o menos un dedo por debajo de distancia. Y ustedes verifican el pulso abajo a nivel pedial, ya les explico dónde. Aquí más o menos. ¿Ya? A ver si late o no late. Imagínense que lo aprieten duro y no late, quiere decir que no me está llegando sangre para acá. ¿Me hice entender? A ver. Sí, doctor. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Te quedó claro? Ya, un momento. Me esperan un segundito, por favor. ¿Ya? Perdón por la interrupción. Listo, entonces, ¿alguna duda con eso?
¿Todo claro? Muy bien, no, recuérdense que no deben de succionar los orificios de la mordedura. Hay un extractor, pero solamente este extractor vale si generalmente se lo coloca 1 hora después de la mordedura. Ya imagínense solamente que sea cerca del lugar. Muy bien. Listo. Ya vimos que no se debe aplicar ni hielo, ni electricidad, ni algún otro objeto. Solamente se lava con agua, nada más. Yo les decía anteriormente que se debería de hacer la prueba del coágulo, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esto? Ustedes van a extraer 5 ml de sangre de la extremidad no afectada, ojo, de la extremidad no afectada, se va a colocar en un tubo tapa roja sin gel y se va a observar a los 20 minutos a ver cómo está. Si hay formación del coágulo, es decir, que si ustedes baten el S y lo ven que está bien agitado y bien coagulado, la prueba es negativa. ¿Ya? En cambio, si no hay ningún coágulo y la sangre está tal como la sacó, esa prueba del coágulo es positiva. Y eso significa mayor gravedad. Si se recuerdan en antes, leve, moderado, severo y no hay ninguna. Cuando la prueba del coágulo está positiva, eso es gravedad, ¿no es cierto? Es moderado o severo. Y se debe reevaluar a las 12 horas. Y se debe llenar esta ficha, que es la EPI1 individual, ya que los médicos lo llenan. ¿Sí quedó claro la prueba del coágulo? Santos, ¿sí quedó claro? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Gladys, ¿sí quedó claro? Sí, doctor, sí lo entendí. Muy bien. Entonces se debe determinar, lo primero que hay que identificar es que si la serpiente fue venenosa o no. Se clasifica la severidad del envenenamiento, se vigila, se evoluciona la historia clínica, pero ojo, no se le debe colocar, o sea, ustedes van a ver que no se le coloca AINES, es decir, medicamentos que produzcan un riesgo de coagulación, ¿ya? Lo que sí se le coloca es la vacuna antitetánica en aquellos pacientes que ustedes les preguntan y no tienen ningún historial de vacunación con toxoide tetánico o desconoce. Lo que se debe utilizar para el dolor es solo paracetamol y opiáceos cuando el dolor es muy severo, ¿ya? Muy bien. Este es el suero antiofídico y este es la capacidad neutralizante del veneno. Normalmente el contenido del suero antiofídico es de 10 centímetros, es decir, 10 ml, y tiene 25 miligramos según para Botox, 25 miligramos para producir el efecto antídoto, ¿ya? Y así sucesivamente va a tenerlo con otros, contra otras especies, ¿ya? Entonces, si le llega un paciente con mordedura de serpiente de la familia Viperidae, ustedes siempre deben llamar al 91 para el registro de orientación y manejo. Se llena la ficha. Se debe realizar, ¿sí ve? Lo primero, la prueba del coágulo.
¿Ya? Si coagula normalmente, sospechar que no hay envenenamiento. En cambio, si no coagula, hay que evaluar las manifestaciones locales y sistémicas del paciente. Si no hay envenenamiento y el paciente ya estuvo en observación más o menos 6 horas y todo estaba bien, se manda con alta pero con signos de alarma. Si el paciente no ha estado las 6 horas dentro de la unidad, se debe completar las 6 horas y posteriormente se debe de enviar a casa, pero con signos de alarma. ¿Ya? Entonces, una vez que yo evalúo las manifestaciones locales y sistémicas, voy a ver las características de la severidad que tenga esta mordedura. Si es una mordedura leve, solamente se requiere 4 frascos. Si es moderado, 8 frascos, y si es grave, 12 frascos. Está estudiado que aproximadamente una mordedura leve neutraliza este antídoto 100 miligramos del veneno. Si es moderado, neutraliza aproximadamente 200 miligramos del veneno, y si es grave, 300 miligramos del veneno. ¿Ya? Esos son más o menos las magnitudes de neutralizar el veneno de la víbora como tal. Y siempre, después de evaluar, debemos de hacer cada 12 horas la prueba del coágulo. Si no coagula a las 12 horas, esto es grave. Tengo que otra vez evaluar. En cambio, si coagula, puede ir al alta médica. No hay ningún problema. Es muy importante destacar que los pacientes pediátricos y embarazadas se van a manejar sin variante en el tratamiento indicado. No hay variantes ahí. Y hay 2 condiciones en las que la categoría grave se asigna directamente. Ojo con esto. ¿Es grave directamente? Sí. ¿Es en la cabeza o es en el cuello? Y una mordedura del género lachesis es grave sí o sí. ¿Me hice entender? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Acuérdense de esta parte. Que si es lachésico, lo tratan como grave como tal. Grave, no evalúan ni nada. Grave. O si le inocula en la cabeza o en el cuello, es grave como tal. Muy bien. Se nos va a terminar el tiempo. Este tema es más o menos largo. El otro género es el que yo le decía que es el Apidae, que tiene manifestaciones locales y sistémicas, pero son exclusivas de las corales verdaderas. Ojo con esto, corales verdaderas. Inflamación y edema es leve, hay parestesia, hay dolor e intensidad variable, pero siempre hay bradicardia, hipotensión, disnea, ¿ya? Que puede complicar al paciente. Y tienen puras manifestaciones neurológicas, ¿ya? Neurológicas como tal. ¿Ya? Tiene tosis palpebral, alteración del lenguaje, cialorrea, visión borrosa, diplopía, debilidad muscular. Todo esto produce este género, el Apidae. Se va a reportar, como ya lo dijimos anteriormente, el antídoto para este es el anticoral.
para diagnosticar a este paciente no hay una prueba diagnóstica específica. Solamente con la clínica se puede evaluar y diagnosticar, y con el antecedente de que vio la serpiente como tal, el color como era, los colmillos